En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Continuamos el estudio respecto a la humildad como una condición básica para tener relaciones correctas con los demás seres humanos y también como una condición esencial que Dios exige de todos aquellos que ejercemos autoridad o que Dios nos ha llamado para dirigir a personas. Es decir, la humildad y la mansedumbre, necesarias estas virtudes que estén en la vida de líderes cristianos. En el mensaje o en la enseñanza anterior de Pablo, que mostró mansedumbre y humildad frente a Dios mismo. Él estaba sometido a todo lo que el Señor permitía en su vida: cárceles, azotes, sufrimientos, percances, en algunas ocasiones sufrió hambre, en otras ocasiones humillación, persecución. Nosotros conocemos mucho de la vida del apóstol Pablo, pero en Filipenses él habla y dice que ha aprendido en su experiencia para con Dios a estar contento en cualquier situación que Dios lo ponga. Sé vivir humildemente y sé vivir teniendo abundancia. En todo he aprendido y por todo también he aprendido, porque un líder que es llamado a ejercer autoridad con mansedumbre y con humildad, ese líder tiene que someterse a la soberanía de Dios. No podemos actuar como actúan los líderes del mundo, que siempre andan buscando la manera de aprovecharse, tener ganancias a causa de su posición o de su liderazgo. El Señor nos advierte que no debemos imitar la forma de liderazgo que hay en el mundo. Todo lo contrario, tenemos que someternos a la voluntad de Dios y acatar esa voluntad con mansedumbre y con humildad. Ahora vamos a ver algunas cosas que se hablan sobre la humildad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 138, en el versículo 6, se dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dios es exaltado por su grandeza. En el Antiguo Testamento, en la cultura judía, en la cultura cristiana, Dios recibe exaltación, gloria, honor, poder, alabanza, adoración. Pero Dios es condescendiente y es bondadoso con aquellos que son mansos y humildes de corazón. Dios está muy cerca al humilde para atenderlo en sus necesidades. Al altivo lo mira de lejos y lo puede rechazar, pero Él atiende al que es manso, al que es humilde y al que ha aprendido a depender
de él. Dios también se aleja del altivo y no está dispuesto a atenderlo por causa de su soberbia, de su prepotencia. Así que Dios busca al manso y humilde. Él es excelso. Miraré a aquel que es manso, humilde, aquel que tiene un espíritu quebrantado. La soberbia se define en las Escrituras como orgullo desmedido, cólera, rabia, enojo, como el estar siempre viendo a los demás como inferiores y él viéndose a sí mismo como superior. El soberbio asume una actitud de menosprecio hacia las demás personas. El soberbio y el altivo es consciente. Él cree que puede vivir a causa de su capacidad, porque desconoce que la vida es un don de Dios y desconoce que Dios es el que otorga los dones y las capacidades que el ser humano desarrolla durante toda su vida. Y se vuelve autosuficiente. Él dice, yo no necesito a Dios. Bien, en Isaías 57:15 y en el Salmo 51 las Escrituras dicen que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Hay algunas enseñanzas que podemos recibir y aplicar a nuestra vida respecto a cómo Dios busca personas mansas y humildes para el liderazgo. Un ejemplo de esto es Moisés. Moisés, cuando tenía 40 años, un poquito tal vez menos, a causa de su posición social, porque él era llamado el hijo de la hija del faraón, es decir, era un hombre que había sido adoptado y que vivió con grandes privilegios a causa de su posición, porque él era adoptado por la hija del faraón. Se cree que a causa de esta posición social, de estos privilegios que tenía Moisés, él era un hombre muy violento y ciertamente que no era ni manso ni humilde. Por causa de su posición y de sus privilegios sociales, actuaba como actúan de una manera natural todos aquellos que son privilegiados en las sociedades humanas. Él era muy violento. En una ocasión mató a un egipcio, porque este egipcio maltrataba a uno del pueblo de Dios, a un israelita, y lo enterró en la arena. Eso indicaba que ciertamente Moisés era un hombre fuerte físicamente y un hombre violento, un hombre que no tenía dominio propio, lleno de ira, y mató al egipcio. Sin embargo, Dios esperaba de él que pudiera ser instrumento en sus manos para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios.
pero ciertamente a la edad de 40 años, Moisés no está mostrando cualidades que un líder necesita como la mansedumbre y la humildad. Era un hombre violento y un hombre que no tenía dominio propio sobre sus propias pasiones o sobre su ira. Y eso hizo que matara al egipcio. Entonces Dios lo apartó, él tuvo que huir de Egipto al desierto de Madián. Ya nosotros sabemos toda la historia de Moisés, cómo él se casó con una de las hijas de Jetro y cómo él estuvo pastoreando por muchísimos años las ovejas de su suegro. En ese periodo de 40 años, el segundo periodo de 40 años, Dios se dedicó a pulir a Moisés, a preparar a Moisés para ejercer el liderazgo y la autoridad que Dios le iba a dar para poder liberar al pueblo de Israel. Así que cuando Moisés, después de 40 años de estar en el desierto y ser pastor de las ovejas de su suegro, ya Moisés había aprendido mansedumbre y humildad. Porque lo que califica a un líder es precisamente estas dos cualidades: la mansedumbre y la humildad. Cuando Dios llamó a Moisés desde una zarza que ardía pero que no se consumía, Dios dio su veredicto y Dios dijo que Moisés era el hombre más manso y más humilde de la tierra. Grande privilegio y honor que se haya dicho de Moisés y que Dios lo haya dicho, que él era el hombre manso y humilde, el más manso de sobre la tierra. No había nadie más con esa mansedumbre. Pero Dios tardó 40 años. Pero nosotros podemos aprender mucho de este proceso al cual Dios sometió a Moisés. Porque nosotros también ejercemos liderazgo. Predicamos, pastoreamos, damos órdenes, guiamos a las ovejas del Señor, las alimentamos con la palabra, vamos a la grey de Dios, escuchamos las palabras que revelan las necesidades que los hermanos tienen, vamos a dar consejo y vamos a guiar la iglesia del Señor. Pedro dice que debemos de guiar a la oveja del Señor no como teniendo señorío de la grey, sino como siendo ejemplo. Una de las cosas que nos producen dificultades en el ministerio es precisamente que a veces no mostramos estas dos cualidades de mansedumbre y humildad. Nos volvemos manipuladores, no tenemos paciencia. Como pastores nos enojamos con gran facilidad y mostramos muchas veces soberbia, altivez, prepotencia.
Eso es un enorme obstáculo. Eso impide a Dios que nos pueda usar para tener nosotros un ministro eficaz y conforme a la voluntad de Dios. Dios no nombró a Moisés precipitadamente como un caudillo o como un líder. Esperó 40 años para hacer de Moisés el hombre más manso y humilde de la tierra, porque Moisés tenía que conducir, que guiar, que pastorear a un pueblo muy numeroso. Se cree que tendría quizás unos 2 millones de habitantes. Eran esclavos, habían sido maltratados, no habían sido instruidos correctamente, no tenían una identidad como nación, como pueblo. Así que era un pueblo que necesitaba ser organizado, enseñado, pastoreado. Pero era un pueblo que a causa del sufrimiento, su corazón se había endurecido. Era de duro cerviz. Era un pueblo difícil de pastorear. Era un pueblo difícil de soportar. Si Dios lo hubiera escogido a Moisés a los 40 años, Moisés hubiera destruido al pueblo como destruyó y mató al egipcio. Esa violencia de Moisés demostraba que él no era apto, todavía no era apto para ser pastor, sino que hasta 40 años después, a los 80 años de edad, Moisés ya estaba capacitado para pastorear al pueblo de Dios. Cuando Jesús habla con los que iban a ser apóstoles, columnas y líderes de la iglesia, les dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que todos estamos de acuerdo con las Escrituras de que la mansedumbre y la humildad son esenciales para el liderazgo cristiano. Moisés soportó al pueblo. Cuando el pueblo falló, Moisés, diciéndoles a Dios: que había aprendido a amar al pueblo de Dios y era muy manso y muy humilde. Así que, amado pastor, líder de la iglesia, diácono, anciano, aprendamos de Dios y de Moisés. Dejemos que Dios nos haga humildes y mansos de corazón para que seamos capaces de pastorear con humildad, con sumisión a Dios, a la grey del Señor. No con señorío, no como ejerciendo señorío, no como diciendo yo aquí mando, no, sino con el ejemplo de servicio. Porque Cristo dijo: yo estoy aquí entre vosotros como el que sirve. Mañana pues continuamos este tema tan importante de la humildad y de la mansedumbre. Lo espero para que continuemos escudriñando las Escrituras. Hasta luego. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.